médico de cabecera. Él es el doctor Diego Carranza, especialista en terapia intensiva. Buen día, Diego, ¿cómo estás? Buen día chicos, ¿cómo les va a todos por ahí? Hola, Diego. Bien, bien. Diego, bueno, qué bueno tenerte nuevamente con nosotros. Volvimos, una complicada, demasiado trabajo, ¿no? Sí, sí, mucho trabajo. Así que bueno, Diego, queríamos un poco tener tu noción, ¿no? Del panorama actual. Se habla, bueno, hay como muchas cosas que empezaron a surgir alrededor de esto. Me interesaba preguntarte, por Ajá. mi parte, cortito, ¿qué sabes o qué sucede con el tema, por ejemplo, del plasma, ¿no? De la donación de plasma para tratamiento, así, cortito como un ping-pong, como para ir evacuando Está las bien. dudas que fueron surgiendo. Respecto de lo que es el tratamiento con plasma de convaleciente, acá en Comodoro está el banco de sangre de la Clínica del Valle que dirige la doctora Riospar, que está en condiciones de poder producir plasma y creo que está dentro de sus proyectos. No solamente para pacientes de la Clínica del Valle, sino también para todas las instituciones de la ciudad. Hoy por hoy, a la falta de una vacuna todavía, el tratamiento con plasma se posiciona como el tratamiento, digamos, de mejor calidad eh, para poder enfrentar esto. Tiene indicaciones muy precisas, no es que todo el mundo pueda acceder a ello, digamos, ¿no? Que está indicado sobre todo en los pacientes que tienen las formas más graves de la enfermedad. Eso significa los pacientes que están ingresados en terapias intensivas con digamos, o complicaciones severas o con un cuadro respiratorio muy severo. Y lo que mejora disminuye la mortalidad. Mira. Eh, Eso, Eh, básicamente es la indicación y es lo mejor que se puede hacer hoy por hoy. Por suerte acá tenemos un lugar donde se puede empezar a desarrollar. Para eso se necesitan donantes de este plasma, digamos, porque lo que se cumple es la misma función de la vacuna, solamente que a través de alguien que ya haya tenido la enfermedad. Es decir, el plasma lo que aporta son anticuerpos Bien. contra el virus Bien. y vos necesitas sacarlo de alguien que ya lo haya tenido. Claro, y tengo una pregunta así como bien básica, ¿no? O sea, ¿cómo se coloca el plasma? ¿Se inyecta? ¿Se opera? Eh, Se inyecta como una transfusión. ajá, Eh, Se extrae como una donación de sangre común y corriente normal, bien. y se inyecta como una transfusión normal y corriente. Y otra pregunta, Es sí, parecido, solamente que lo que cambia es lo que uno ve. El plasma a ver, la sangre tiene dos partes. Una parte que es básicamente células, sí, con los glóbulos rojos y demás, y otra parte que es el diluyente de esas células, que es el plasma, ok, donde tiene un montón de elementos, dentro de todos ellos, anticuerpos. bien. ¿Y el plasma, digamos, es algo básico, sólido, o también hay, digamos, como cierto plasma para cierto tipo de sangre, o no tiene nada que ver? No entiendo tu pregunta, María Belén, pero No, supongo no, si, que si digamos el tipo de sangre es como algo que limita El quién plasma. puede recibir el plasma. Ya sé a lo que O apunta. Por eso, positivo, A supongo que apuntás negativo, a eso, exactamente. exacto, sí. Supongo que apuntabas a eso. Hmm. No, no tiene mucha O sea, implicancia en puede eso. aplicarse el plasma en cualquier factor sanguíneo, en cualquier persona. O sea, más Sí, allá de que lo hayas extraído de alguien, o sea, da igual. Se puede aplicar en cualquier persona, digamos, a eso ajá. voy. Eso, Sí, sí, sí. bien. Sí. Bien, son preguntas bien Sí, de todas básicas, o maneras. sea, de alguien que No, no igual es está que no metido en el tema entendía que a qué por te ahí referías. tiene, claro, que por ahí Pero tiene sí, está esa ¿El bien. duda. plasma? Igual, porque el plasma no. A ver, lo que reacciona son las células, no el plasma en sí. Bien, bien, Entonces, para la transfusión sanguínea completa sí importa el grupo de factor, para el plasma no tanto. bien. Exactamente. Bueno, y en cuanto a lo que se viene dando, ¿no? En los últimos días, la cantidad de casos que hay. Y a ver, Gonzalo, es lo que venimos hablando siempre. En algún momento iba a llegar, va a pasar. Yo creo que van a aparecer muchos más casos en Comodoro. Eh,
no descartaría de acá a un tiempo la circulación comunitaria del virus. Me parece que es algo que inevitablemente llega. Diego, te hago una consulta Creo respecto que eso de tampoco eso. debería asustar. Te hago una consulta respecto de eso. ¿Qué Sí. tiempo, por ahí no desconozco si es un protocolo nacional o es una cuestión del comité de crisis? Viste que siempre se habla, bueno, se están investigando, es decir, todavía, más allá de que no se han identificado los nexos de estas 3 o 4 personas, si vemos lo del día anterior, ¿qué tiempo tienen de investigación para determinar no pudimos encontrarlo? Entonces... Hay circulación comunitaria. Sí, pero más que nada me interesa qué tipo de investigación. Después, si hay circulación comunitaria, ya depende más de una decisión de provincia o de nación de determinar esa cuestión para la ciudad. Pero me refiero a qué tipo de investigación se le da a a un caso que no tiene contacto estrecho. ¿Sabes? ¿Hay No, algo, a algo ver, establecido o no? hasta donde yo sé no tenés un tiempo establecido. Ah, está Es bien. decir, por lo que hablé con la gente del comité, que es lo que están investigando y demás, no tienen un tiempo establecido. Es decir, no es que se ponen un límite de 10, 15 días, 5 Claro, días. claro. No, No, yo te digo no porque... tienen una cuestión limítrofe. Sí, lo que intentan es, o lo que se intenta es articular todos los medios necesarios para poder llegar a un nexo claro. Claro, Porque, a ver, cuando yo sé que hubo personas que dijeron, no, porque yo estuve en contacto con tal persona hace 20 días, 30 días. Y no tiene mucho sentido eso, ¿entendés? Entonces, aparece como cualquier investigación. Uno empieza, sale un problema y todo el mundo estuvo en contacto con ese problema o supo algo de respecto de ese problema o lo que sea y empieza a opinar y empieza a hablar y entonces muchas veces terminan embarrando más la tal cancha que cual, tal solucionando las cual. cosas. Y creo que eso también hace que todo se prolongue en cierta forma. El trabajo, por eso digo, es un trabajo muy complejo porque tenés que identificar las personas correctas. Si no, si vas a empezar a investigar a todas las personas que de alguna u otra manera estuvieron en contacto con alguien confirmado o sospechoso en las últimas, no sé, ponerle 30, 40 días, sería un trabajo imposible y aparte no tendría sentido. Eh, entonces, volviendo a tu pregunta, creo que lo fundamental es escuchar a la persona, que es el paciente que padece la enfermedad, y que él sea bien claro con quién estuvo en contacto y con quién no. Si después de esas personas se desprenden, como pasó en los casos anteriores, 280, 300, 400 contactos de cada uno, y bueno, se entrevistarán, se verán y se estudiarán. Eh, Después lo que es determinación de circulación comunitaria y demás, eso es una decisión que baja, como bien decías vos recién, de nación y más que de provincia, porque eso lo determina un comité de crisis Tal cual, nacional. tal cual. Bueno, Eh, gracias por... de todas maneras, a ver, eh, hay que tener en cuenta todo esto que está pasando para saber que estamos cada vez más cerca de eso. Bien. Sí. Te quería hacer una pregunta más, Diego. Ujú. ¿Cómo viven o cómo se siente, digamos, el paciente que tiene lamentablemente la enfermedad? O sea, obviamente uno no elige tenerla. Sé que están aislados, sé que están Ajá. ahí, que tienen, bueno, les dan comida, pero digamos, o sea, cuán cerca, cuán lejos están más o menos de estar presos, ¿no? O sea, ¿cómo se vive eso? ¿Cómo se siente? ¿Cuántos controles? ¿Cómo se lleva eso? ¿Hay una Eh, contención para los médicos, para el paciente, digo, psicológico, anímico? O ya sé que toda esta pandemia es muy nueva para todos, pero sí, bueno, ¿cómo lo está llevando eso? No sé si has podido mira, hablar con pacientes que han tenido la enfermedad o que hoy la tienen, lamentablemente. no, nosotros no hablamos con pacientes que hayan tenido la enfermedad por el hecho de mantener aislados Ujú, al personal. claro, Siempre, a ver, la premisa desde el personal de salud es tratar de tener el menor contacto posible claro, de personas expuestas. claro, Entonces, solamente lo revisa un médico, que es el médico que se hace cargo de ese paciente y del ALAC, donde están internados esos pacientes. Eh, lo mismo los enfermeros y demás, para tratar de cortizar y que no pasen claro. cosas como han pasado en otras instituciones, donde tenés 40 personas Atendiendo, claro, atendiendo a un paciente y se terminan contagiando de esas 40, 30 personas. claro. Pero sí,
por lo que me cuentan médicos que han atendido a estos pacientes, Sí, sus experiencias, es una experiencia de soledad, básicamente, claro. porque justamente el aislamiento apunta a eso. Eh, con el correr del tiempo, en estos pocos meses, eh, tanto acá como en el resto del mundo, en definitiva, Sí, eh, se ha tratado de ir disminuyendo ese tiempo de aislamiento eh, en total absoluta soledad. Los primeros casos se ingresaban en una sala de un hospital o sanatorio clínica y quedaban prácticamente incomunicados. claro. Tenían contacto 1 o 2 veces al día con un médico que lo iba a revisar, enfermeros que le tomaban sus controles cada 8 o 6 horas y no mucho más. Claro, Y después, eso estoy hablando de un paciente que no requiere una internación en una unidad crítica. claro. O sea, si pasás al paciente que requiere una internación en una unidad crítica, el aislamiento es mucho peor. Ya de por sí el paciente ingresado en una unidad crítica fuera de lo que es una enfermedad por COVID, sufre un aislamiento, porque el paciente queda solo, no es una unidad cerrada, los familiares los pueden visitar 1 o 2 veces al día y no mucho más por espacio de 1 hora. Claro. Entonces eso ya los convierte en pacientes naturalmente solitarios. Eh, la diferencia es que con estos pacientes que sufren COVID-19, ese tipo de aislamiento se tiene que profundizar aún más y, por ejemplo, por experiencias como las de España, eh, directamente los pacientes ingresaban a una sala de terapia intensiva, no tenían contacto con nadie más, incluso por 15, 20, 30 días, Wow. nadie, ningún familiar, solamente se daban informes por teléfono y no mucho más, y punto. Y el paciente podía fallecer solo en una terapia intensiva sin ningún contacto con nadie. Durísimo. Claro, ¿Cuán esta es como parecido la... está eso a una prisión? Y no lo sé, Belén. Creo que Claro, eh, es un sufrimiento que solamente el que lo vive te lo puede contar. Claro. Eh, yo siempre digo que el paciente y esto se lo explico a los familiares cuando hablo con los familiares de mis pacientes, Mm, que el paciente que ingresa a la terapia intensiva y el paciente que sale de una terapia intensiva nunca es el mismo, por más que resuelva la enfermedad que la trajo digamos el acontecer de ese momento que lo llevó a la terapia intensiva, por más que lo resuelva favorablemente, el paciente que entra y el paciente que sale nunca es el mismo, porque la terapia intensiva es un ambiente muy nocivo desde lo psicológico, muy nocivo desde lo físico, es muy estresante, es muy demandante. Imagínate que vos estás acostado en una cama 24 horas al día, sí, en una unidad que solamente mirás el techo y las paredes, y tenés de un lado un montón de aparatos que suenan y del otro lado más aparatos que suenan, y claro. ni hablar si estás en un respirador donde ni siquiera te puedes comunicar. No podés hablar, no podés escribir, no podés hacer nada. Así, imagínate eso perpetuado 20, 30, 40, 50, 60 días. Wow. Bueno, claro. gracias. Tremendo y bueno, es importante también comunicar esta cuestión como para entender que no es joda lo que está pasando y que realmente si se complican los cuadros de lo que se está extendiendo, realmente se puede llegar a eso. Así que bueno, Sí, tal Diego, cual. Mira, Gonzalo, la internación promedio de un paciente, y esto también es lo que lleva al colapso del sistema, es que los pacientes que requieren terapia intensiva por COVID tienen una internación promedio de 20 días. claro, Entonces, eh, son internaciones prolongadas para lo que son las patologías de la terapia intensiva, donde habitualmente uno en 5 o 7 días puede llegar a resolver la mayoría de las enfermedades que llevan al paciente a la terapia. Si considerás que son 20 días, para nosotros es un montón de tiempo. claro, y no hay 20 recambio. días, sí, por eso, digamos, vos sabés que ingresás un paciente y tenés que, a ver, si te pones desde el lado frío de los números, yo tengo disponibles 5 camas, por darte un ejemplo. De Claro, esas 5 camas, yo las ocupo todas un día, esas 5 camas no vuelven a estar disponibles hasta dentro de 20 días, mínimo. claro, No es que yo tengo hoy 5 camas, que recambio mañana otras 5 camas más, no. En esos 20 días, si no soluciono el paciente en 20, 30 días, esas camas quedan ahí bloqueadas.
es finito el sistema, digamos, no es que uno va sacando camas así, van brotando. Mágicamente, Eh, claro. claro, y eso explica también por qué se va colapsando el sistema. Eh, Claro, porque tenés la lo que uno demanda del intenta COVID evitar. y la demanda de otras, de la demanda cotidiana, digamos, ¿no? Sí, mira, De las siéndote unidades. sincero, lo que yo observo en estos últimos, ponele 20 días, y esto lo discutimos con colegas también, tanto en el hospital como en los medios privados, de que actualmente tenemos un gran problema que son el resto de las enfermedades. Estamos observando muchos pacientes que no tienen COVID, que llegan por otras cosas, pero que llegan pasado su periodo óptimo, es decir, pacientes con infartos, pacientes con ACV que retrasaron las consultas por esperar y no tener, digamos, por tener miedo de ir a una institución de salud, etcétera, etcétera. Entonces, ahí estamos viendo un problema con eso, más que los pacientes COVID. Hoy por hoy en la ciudad, gracias a Dios, en todo lo que va de la pandemia, no tuvimos casos de COVID ingresados en las unidades de terapias intensivas. O sea, casos confirmados. Sí hemos ingresado un montón de pacientes como casos sospechosos que se han descartado mediante hisopados y demás. Pero sí lo que estamos viendo en estos últimos 20 días es esto, es que tenemos pacientes que llegan con infartos severos, que quizás cuando uno empieza a interrogarlos presentaron síntomas hace 20 días o 15 días y quizás en otra situación hubieran consultado en esos 15 días y hubieran llegado en otras condiciones. Y Exacto. hablo de pacientes que sobreviven, hay pacientes que no sobreviven. De hecho, una cuestión estadística, nuestra mortalidad ha aumentado subjetivamente, ha aumentado un montón. Porque uno ve que los pacientes llegan tarde y en peores condiciones, entonces por ende mueren más y la gente está muriendo de otras cosas que no tienen que ver con el COVID por esto, por el miedo a la consulta, por el miedo a ir a una institución de salud y sobre todo pacientes añosos, digamos, los pacientes más viejitos son los que más sufren siempre. Y uno les metió tanto en la cabeza que no vayan, que no vayan, que no vayan, que se aíslen, que se controlen, que está bien, que debería ser así, pero también hay que hay que reforzar el screening en otras cosas, porque uno dice no te expongas, pero en realidad uno tiene que someterlos a un riesgo medido, es decir, si el paciente tiene síntomas de algo como un ACV, como un infarto, como una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia renal, y debería consultar. Entonces lo que fallamos nosotros como médicos es en no instruir a la población y volverlas más inteligentes respecto de qué amerita que consulte y qué amerita que no. ¿Se entiende? Exactamente, sí, bueno, es muy bueno el mensaje al Interesante lo que respecto. estás diciendo. Sí, eso es otra mirada que quizás por ahí no se ha tenido en cuenta hasta ahora en lo que se De viene hablando. hecho, es lo que siempre por ahí hablamos en el programa, estamos más atentos al problema que tenemos instalado como el COVID y no estamos viviendo el durante, que es donde tendríamos que tener en cuenta todas estas otras cuestiones que estás mencionando. Sí, mira, para darte un número así más gráfico, eh, nosotros, al menos yo personalmente, si me preguntás, subjetivamente te diría que la mortalidad habitual de la terapia intensiva seguramente va a aumentar un 5, un 10% respecto de lo que es meses anteriores. Mm. Y ninguno de esos pacientes tiene que ver con COVID. Claro. Claro, claro. Entonces, sí, está bien, el COVID es una enfermedad que tiene una mortalidad alta en pacientes dañosos, pero también hay que pensar, no hay que olvidarse de las otras enfermedades. El ACV también tiene una mortalidad alta en pacientes dañosos, el infarto también, la insuficiencia renal también. Entonces, está bien, no tenemos tantas enfermedades por trauma, porque la verdad es que los accidentes de tránsito son cero, al menos los que ingresamos en la terapia intensiva en lo que va del año, será como mucho, son previos a la pandemia y serán 4 o 5. Eh, el resto son accidentes muy leves y no mucho más, y ninguno llega a una terapia. Y todo lo que se ve es patología cardiovascular y patología renal crónica, que, como digo, por esperar esto de no exponerse, llegan fuera de tiempo y el paciente habitualmente fallece porque la mortalidad aumenta cuando vos no consultás a tiempo. Ni hablar de los pacientes oncológicos que quedan en zonas grises donde por miedo tampoco consultan, entonces cuando consultan ya
Su cuadro se complicó. Su tumor ya se complicó y están en un estadio más avanzado del que deberían y no llegan a recibir quimios o rayos. Entonces, no es tan fácil pensar al sistema como... A ver, yo creo que en este tiempo todo el mundo puso al COVID como el gran problema del sistema de salud. Y en parte está bien, y debería ser así. El tema es que no por pensar en una cosa hay que olvidarse de la otra. Yo creo que, como dije recién, nuestro déficit como médicos es no enseñar a la población, entre comillas, de enseñar cuándo uno tiene que consultar y cuándo no. Y pensar que el COVID no es el 100% de las cosas, sino que hay otros problemas aparte. Para no llegar a esto. Porque evidentemente la gente aprendió mucho sobre lo que son enfermedades respiratorias. Ojalá podamos en un futuro hacer el mismo trabajo sobre enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales, diabetes, etcétera, etcétera. Y sería muy beneficioso si la gente consultara como debería consultar. Claro, que Y no consulte llega a antes por el morirse tiempo. a los centros de salud. Exactamente. Así que bueno, Diego, te agradecemos muchísimo la comunicación. Es muy importante siempre tener tu visión al respecto. Y bueno, este escenario, como decimos siempre, es muy dinámico y está bueno el mensaje de si tenés alguna otra patología más allá de lo que es el COVID, o si tus abuelos o tus viejos tienen alguna patología asociada al COVID, que no se retrasen los controles. Por miedo al COVID no hay que dejar de controlarse, hay que dejar de ir porque realmente después puede complicarse. Así que muchísimas gracias y bueno, estamos en comunicación el viernes que viene seguramente. Estamos en comunicación, chicos. Saludos para todos. Buena mañana. Bueno, ahí estábamos en comunicación telefónica con el doctor Diego Carranza,